Cuando hablamos de santidad, automáticamente se enciende en todos nosotros unas alarmas, vamos a llamarlas pecaminosas, unas alarmas pecaminosas de rechazo o de repulsión hacia lo santo. Y seamos sinceros, ¿verdad? Cuando hablamos de santidad, hasta cierto punto a veces nos sentimos atacados, sin que haya de alguna manera una reacción verdaderamente de ataque. El simple hecho o la simple idea de santidad ya nos enciende unas alarmas dentro de nuestro corazón caído. Es por eso que vemos también en el mundo una hostilidad, un ataque agresivo contra todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios, contra el Evangelio Santo de Dios, contra los ministros, contra los predicadores, contra los misioneros fieles del Señor que predican el Evangelio. Hay ataque hostil, agresivo de parte del mundo, porque eso es lo que causa la santidad de Dios. Hay una reacción contra la santidad de Dios. Es por eso que quiero, hermanos, pedirles y amigos en esta mañana que no nos desconectemos al escuchar cuál va a ser el tema, ¿verdad? Vamos a hablar de la santidad de Dios. Entonces va a ser tal vez un tiempo de lucha personal, interna, en el que vamos a tener que empezar a pelear con esas ideas o con esos pensamientos que van a venir a nuestra mente diciendo: este mensaje es molesto para mí. Este mensaje definitivamente me incomoda y no lo quiero para mí. Es la palabra de Dios. Y vamos a pedirles, hermanos, que podamos escucharla como tal, como la palabra de Dios. Necesitamos escuchar de la santidad de Dios. Lo necesitamos escuchar. Primeramente para conocerle realmente, para poder acercarnos más a la realidad de quién es Dios. Eso es lo que pasó con el profeta Isaías en el capítulo 6. Él se topó con un Dios que se presentó como el Dios santo, santo, santo. Y eso marcó la vida de Isaías. En el capítulo 6 tenemos el llamamiento de Isaías, desde el momento en el que él se encontró cara a cara con el Dios tres veces santo. Ahora acá también hay algo que tengo que aclarar en motivo de reconocimiento, y es que voy a usar en la prédica de hoy muchos argumentos del teólogo R.C. Sproul, que por cierto les recomiendo su libro La divinidad de Dios, o la santidad de Dios, mejor dicho, La santidad de Dios, de R.C. Sproul, y es un excelente libro que va a presentar este atributo de Dios de una forma magistral, de tal manera que puedas comprender lo que la Escritura está hablando del Dios Santo. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3, nuestro hermano leyó todo el capítulo 6, pero nuestro pasaje de estudio va a ser los 3 primeros versículos. Isaías 6, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ustedes saben que en la historia de la humanidad hay acontecimientos que han marcado la historia. Podríamos ir mencionando uno por uno ahora, ¿verdad? De cómo está dividida cronológicamente la historia en nuestra mente en base a grandes acontecimientos que han sucedido. Pero uno de los más recientes, de los cuales seguro muchos de acá hemos sido testigos, no presencialmente, pero sí al estar ya en este mundo, en ese tiempo que marcó la historia, es el 11 de septiembre del año 2001, ¿verdad?
las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas. Todos sabemos que ese acontecimiento marcó la historia no solamente de un país, sino también del mundo. Todos los que de repente tienen la experiencia de viajar en aviones antes del 11 de septiembre del 2001 y después saben que hay una gran diferencia, ¿verdad? En cuestión de seguridad en los aeropuertos, la susceptibilidad que hay en cuestión a todo esto del terrorismo. El 11 de septiembre marcó la historia en nuestro tiempo más cercano. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Y es que Isaías, en el texto que estamos leyendo, usa un acontecimiento específico que marcó la historia del pueblo de Dios. En este caso vamos a hablar de Judá. Marcó la historia. Este acontecimiento marcó la historia del pueblo. Él empieza diciendo: en el año que murió el rey Usías. Y esto es muy importante para todo lo demás que va a ir desglosando Isaías en su visión, porque nos muestra un contexto. ¿Qué de importante tenía ese año de la muerte del rey Usías? ¿Quién era el rey Usías? Para que lo mencione como un acontecimiento en el cual uno puede entender que fue el tiempo en el que él tuvo esta visión. Usías era el hijo del rey Amasías, rey de Judá. Y cuando el rey Amasías fue llevado en cautiverio, fue llevado prisionero a Samaria, Usías empezó a reinar. Y algo bien llamativo del rey Usías es que reinó bien joven. Él empezó a reinar desde sus 16 años y reinó por un largo periodo de tiempo. Tan largo que estoy seguro que pocos acá tienen tal vez la edad o superan tal vez la edad del tiempo que él reinó solamente, ¿no? Y algunos todavía ni siquiera llegamos a ese tiempo. Él reinó 52 años. 52 años como rey en Judá. Y eso es un largo tiempo de gobierno. Y eso habla mucho también de lo que fue su gobierno, ¿no? Eso puedes encontrarlo para leerlo tal vez en casa en 2 Crónicas, capítulo 26. Ahora, tristemente, o primeramente vamos a ver que el rey Usías se caracterizó sobre todos los demás reyes, o sobre gran parte de los reyes que tuvo Judá, por ser uno de los pocos reyes que, como dice la Escritura, hizo lo recto delante de Dios. Y que, como dice también la Escritura, persistió en buscar a Dios. Usías buscó a Dios. Él quiso caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso fue algo que marcó su gobierno, su reinado, esos 52 años. Y son pocos los reyes que trataron de hacer lo mismo. Ahora, tristemente, el final de la vida de Usías no fue el mejor. Así como ahorita hablamos, ¿no?, de las cosas buenas de su reinado, el final de su vida de Usías no fue el mejor. Llegó un momento en el que él se enalteció, se vio fuerte, vio el gran poder que había recibido y lo que había construido en tantos años de gobierno, que el orgullo entró a su corazón y se enalteció. Y creyó que podía hacer lo que a él le daba la gana. Él dijo: yo soy el rey, ¿por qué no puedo hacer las cosas que yo quiero? Y una de las cosas que él hizo, que fue el pecado que lo marcó también, fue entrar al santuario de Dios a querer ofrecer incienso en el altar, algo que solamente era permitido para los sacerdotes, que Dios había puesto para hacer ese trabajo, no para los reyes. Los reyes no podían hacer eso. Pero este rey se enalteció a tal punto que dijo: yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Y entró. Pero Dios lo castigó. En ese momento le brotó la lepra, dice la Escritura en 2 Crónicas. Le brotó la lepra y tristemente él vivió leproso hasta el final de sus días, recluido de todos. Él todavía no había muerto y ya empezó
su hijo Jotam a cogobernar con él hasta que él murió. Es un triste final para alguien que pretendía buscar a Dios, ¿verdad? Es un triste final para alguien que quería hacer la voluntad de Dios. Como dice también, ¿no? En Eclesiastés, el predicador, una mosca puede arruinar todo el perfume del perfumista. Bueno, esta fue la mosca de Usías, que arruinó 52 años de un buen reinado queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero entró el orgullo en su corazón. Ahora, con esto no queremos manchar, ¿no?, el testimonio de Usías. Usías no fue un rey David, obviamente, pero fácilmente podría estar considerado entre los 5 primeros mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Y es un poco triste pensar que uno de sus mejores reyes no fue perfecto. Fue un vil pecador como tú y como yo. Y eso no solamente lo vemos en Usías, sino lo vemos en incluso el considerado, humanamente hablando, mejor rey que tuvo Israel, que es el rey David. Vemos en el rey David que tampoco fue perfecto. En Salomón, el hijo de David, tampoco fue perfecto. Y están considerados entre los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Ahora, ¿se imaginan cuál es la sensación que dejó la muerte de Usías en el pueblo? Uno de sus mejores reyes acaba de morir y murió de forma vergonzosa. Y eso despertó la expectativa. Ahora, ¿cómo va a ser el siguiente rey? ¿Será que va a reinar 52 años? ¿Será que va a querer seguir la voluntad de Dios como Usías lo hizo? Y en el mejor de los casos, ¿no?, será como Usías, pero al final de cuentas no será perfecto. Esa es la conclusión. No es perfecto. Era un pecador como nosotros. ¿Qué esperanza tenía Judá con su siguiente rey? Es en ese contexto, hermanos, en donde Isaías ve su visión de Isaías 6. Es en ese contexto en donde vamos a poder apreciar cómo fue que Isaías vio a Dios en su visión. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Número 1, el Dios santamente soberano. Número 2, el Dios santamente glorioso. Y número 3, el Dios santo, santo, santo. Algo que tenemos que siempre recordar es que los atributos de Dios no se contradicen entre sí. Es decir, los atributos de Dios trabajan conjuntamente en una perfecta armonía. Ninguno de los atributos de Dios podemos decir que resalta más que el otro, ¿no? Nosotros vemos que trabajan en perfecta armonía. Ahora, la santidad de Dios, que es lo que en lo que se enfoca el profeta Isaías en su visión, la santidad de Dios es algo que, como todos los atributos, muy esencial para poder tener una perfecta idea de la identidad de Dios. La santidad de Dios impregna todos los atributos de Dios. De tal manera que, por ejemplo, cuando nosotros vemos que Isaías nos presenta, aparte de su santidad, otros atributos de Dios aquí en el texto que vamos a estudiar, como la soberanía de Dios, tenemos que entender que esa soberanía está impregnada por su santidad. Por eso es que decimos en nuestro primer punto, el Dios santamente soberano. Lo mismo con su gloria. Dios es glorioso, pero Dios es santamente glorioso, porque la gloria de Dios está impregnada de su santidad. Una soberanía sin santidad fácilmente se convierte en tiranía, ¿verdad? Y eso lo conocemos nosotros en nuestro contexto humano. Los seres humanos fácilmente podemos convertirnos en tiranos,
porque no somos santos. O como dice la frase que humanamente se ha vuelto bien común, ¿verdad? Errar es humano. ¿Y por qué erramos? Porque no somos perfectos, porque no somos santos. De la misma manera, una gloria sin santidad fácilmente nos puede llevar a la soberbia, al orgullo. Y es lo que vimos también en el ejemplo de Usías. Alguien que pretendió buscar a Dios se ensoberbeció, ¿no? Soberbia, orgullo. Y ese fue su pecado. Y ese fue el pecado de Satanás. La soberbia, el orgullo. Gloria sin santidad. Como soberanía sin santidad nos llevan al pecado. Así que tenemos que entender primariamente que todos los atributos de Dios están impregnados por su santidad. Y así entramos a nuestro primer punto, ¿verdad? Que por cierto, no se asusten por lo largo de la introducción, no tiene que ver con lo largo que va a ser el tema. En realidad va a ser un tema muy breve. Punto número 1, el Dios santamente soberano. Leíamos el versículo de Isaías, versículo 1, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Tenemos que recordar que Judá había perdido a uno de sus mejores reyes y se encontraba con la expectativa de quién iba a reinar y cómo iba a reinar y cuánto tiempo iba a reinar. Pero al final de cuentas llegaron a la conclusión de que sea quien sea que venga y sea como sea que sea ese rey, igual será un pecador imperfecto como cada uno de nosotros. De manera que la muerte de Usías dejó un sabor, vamos a decirlo, amargo y de decepción en el pueblo de Judá. Y es en ese sentir común de amargura que Isaías ve al Señor. Esa es la palabra que utiliza, ¿no? Ve al Señor. La palabra Señor que se utiliza aquí en este texto que estamos leyendo es la palabra hebrea Adonai. ¿Alguna vez hemos escuchado esa palabra? Adonai. Esa palabra es utilizada como un título para Dios y es exclusivamente usada por los hebreos, por los israelitas, para referirse solamente a Dios. Adonai es un título usado para Dios. El Adonai, el Señor. Ese es el título que indica que Dios es supremo, que Dios está por sobre todas las cosas, que no hay nadie que sobrepase su autoridad, no hay quien esté sobre él, no hay quien le diga ¿qué estás haciendo? Dios no le rinde cuentas a nadie. Eso significa ser soberano. Ahora, recuerden, estamos hablando del santamente soberano, ¿verdad? Dios no le rinde cuentas a nadie, Él es santamente soberano. Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 135, versículos 5 al 6. Salmo 135, 5 al 6 dice: alabad a Jehová, porque yo sé, dice el salmista, yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Verso 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Pero alguno tal vez recriminará, ¿verdad?, al escuchar no solamente lo que yo estoy diciendo, sino lo que la Escritura dice sobre Dios. Dios hace lo que quiere. Y alguien puede decir: a ver, esto me parece tirano. Quieras decir lo contrario o no, esto me parece tiranía. Recuerda, Dios es santamente soberano, ¿no? Dios es santo y aplica su soberanía con santidad. ¿Qué dice Santiago 1:17? Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y escuchen esta característica que le da Santiago a Dios: del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Santiago está hablando sobre Dios como el Padre de las luces, como aquel en el cual no hay oscuridad, como aquel en el cual no hay tinieblas, ni tiene concordia con las tinieblas. Y es por eso que también el apóstol Juan escribe en su primer carta, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, diciendo: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso significa que Dios es santo. Así que cuando Dios, el Padre de las luces, actúa soberanamente, nunca lo hace con oscuridad de por medio, nunca lo hace con maldad de por medio, nunca lo hace como cualquier humano lo haría. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, porque Él es el Dios de luz y no hay ninguna tinieblas en Él. A veces porque nuestra mente humana, ¿verdad? Nuestra mente humana está confundida por nuestro humano concepto de soberanía. A veces rechazamos este concepto bíblico en el cual Dios se presenta hacia nosotros como el Dios soberano. El teólogo Samuel Pérez Millo, el teólogo español, él hace un breve recuento de las Escrituras para demostrar cómo la Biblia muestra a este Dios como el Dios soberano. Y Samuel Pérez Millo dice lo siguiente, ¿no? Si Dios preguntara en el libro o desde el libro de Génesis, ¿quién es el soberano? Dios responde: yo soy el soberano porque creo cielos y tierras sin que nadie me diga nada, sin que nadie me indique nada, por mi propia voluntad lo hago. Libro de Éxodo: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano, dice el Señor, porque saco mi pueblo de la esclavitud de Egipto conforme a mi propósito y lo llevo hacia la tierra que yo les quiero dar. Libro de Levítico: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano, dice el Señor, porque determino cómo quiero ser adorado, de qué manera ha de rendirse el culto a mí y cuáles son las normas para venir a mi presencia. Y si seguimos utilizando ese mismo ejercicio libro por libro y llegamos, por ejemplo, a los libros de los Reyes, Crónicas o al libro profético de Daniel y preguntas ¿quién es el soberano? La Escritura dice: Jehová Dios, el Adonai, es el soberano. ¿Por qué? Daniel 2:2: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y si llegas al Apocalipsis y preguntas ¿quién es el soberano? La Escritura te responde sobre Dios: yo soy el soberano porque yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Es a ese Dios a quien vio Isaías sentado en el trono. ¿Recuerdan el contexto? Judá estaba en la incertidumbre sobre quién reina. Bueno, pues Isaías ve a quién reina. Ya no había Usías, estaba sentándose un nuevo rey, Jotam. No sabían cómo iba a reinar, pero Isaías dice: el Señor, Adonai, Jehová de los ejércitos, Él está sentado en el trono. Y qué hermoso es saber que Él es quien reina. Venga quien venga, humanamente hablando, es Dios quien realmente gobierna en todo el universo. Nada se escapa de sus manos. Y Él lo hace todo con santidad. El decreto de Dios es santo, ¿verdad? Él gobierna santamente, Él manda santamente. Ese es nuestro rey. Si somos hijos de Dios, ese es nuestro rey. Isaías 45:9 dice: dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Puede el barro decirle al maestro, al alfarero, al que forma, ¿qué haces? A veces nosotros nos encontramos en esa situación contra el soberano, ¿verdad? Y queremos decirle: ¿qué estás haciendo?
nos olvidamos que Él es quien manda. Y lo hace con santidad. A Él es a quien vio Isaías sentado en el trono. Y dice también el texto, y sus faldas llenaban el templo. Isaías vio algo relacionado a las vestimentas que tenía el Rey de Reyes sentado en el trono. Sus faldas, prácticamente acá está hablando del dobladillo o el contorno de la vestimenta real de Dios, llenaba todo el templo. Eso es algo muy importante. Y este es nuestro segundo punto que vamos a tocar hoy, ¿no? El Dios, ahora, en este momento, el Dios santamente glorioso. Los reyes mostraban en su vestimenta su majestuosidad, su gloria. Así que todos estaban observando el tipo de tela con el que estaban confeccionados sus vestimentas, el largo, en muchos casos de ellos, el largo de sus vestimentas para mostrar la majestuosidad de ese rey. R.C. Sproul, les dije, ¿no?, que iba a usar algunos argumentos de él, usa como ilustración la vestimenta que utilizó la reina Isabel II en su coronación en el año 1953. Nos menciona que la cola de su vestido lujoso de terciopelo medía aproximadamente 10 metros de largo y era tan pesado que necesitaron de 6 damas de honor exclusivamente solo para alzar la cola de su vestido. Imagínense si eso sucede en nuestro ámbito humano, ¿cómo fue esta visión en la que Isaías vio que el dobladillo, el contorno de las vestiduras reales de Dios llenaban todo el templo? Era algo majestuoso. Definitivamente lo que Isaías estaba viendo acá era la gloria que Dios quería que se exprese o que Isaías plasmara en las Escrituras con respecto a su visión. Dios es glorioso, glorioso. De manera que cuando pasa al versículo 2, Isaías 6:2 dice, por encima de él, del Señor, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Algo que tenemos que saber sobre los serafines es que son seres creados por Dios, son seres celestiales creados por Dios. Y Dios, cuando crea, Él es perfecto en imaginación y Él es perfecto en sabiduría. Él crea con propósito. Por ejemplo, Él creó los peces con escamas, con aletas, para que donde Dios los puso, que es el ambiente acuático, esos peces puedan moverse con total fluidez, ¿verdad?, en el agua. Dios creó aves con plumas para que las aves puedan moverse con toda fluidez en los aires, que es el ambiente en donde Dios quiso ponerlos. Ahora, Dios creó serafines y los creó igualmente adaptados para el fin que Dios quería para ellos. Dice que los serafines son seres celestiales que trabajan en la presencia inmediata de Dios. Se dan cuenta que están delante de Dios, delante del trono. Trabajan delante de la presencia inmediata de Dios. Y estos serafines fueron creados por Dios con 6 alas. Nosotros conocemos las alas con la función más común de volar, ¿verdad? Bueno, estos serafines tienen 2 alas con esa función común de volar, pero tienen otros 2 pares adicionales de alas con la función de cubrir o tapar algo. Por ejemplo, tienen 2 alas para cubrir sus pies. Cubrir sus pies. Y esto podría mostrar fácilmente una señal de sujeción y reverencia ante Dios. Están delante de Dios. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento, cuando habla sobre la vestimenta de los sacerdotes, es interesante cómo Dios
confecciona la vestimenta de los sacerdotes de tal manera que ellos puedan usar vestimentas internas, ¿no? Ropas internas que tapen lo que podríamos decir, ¿no? Su vergüenza, y que no entren así a servir al Señor. Acá eso es una muestra de reverencia ante la presencia de Dios, que era en ese tiempo el tabernáculo de Jehová. Ahora nosotros vemos acá a Dios dando a estos ángeles alas para tapar sus pies en señal de reverencia, porque estaban delante de su presencia. Sujeción delante de Dios. Y tienen otros 2 pares de alas para tapar sus ojos. Hermanos, la gloria de Dios es deslumbrante. Es tan deslumbrante que Dios proveyó a estos serafines alas para que cubran sus ojos. Así es la gloria de Dios. Recuerdan, ¿no? La experiencia de Moisés volviendo del monte después de hablar con Dios y su rostro brillaba. ¿Y qué pasó? Todos se espantaron, incluso le dijeron, tápate, ¿no? Tu rostro está alumbrando. Y lo que el pueblo de Dios veía en el rostro de Moisés era solamente el reflejo de la gloria de Dios. Era un reflejo, no era la gloria directa de Dios, pero aún así deslumbraba, impactaba y causaba un efecto de tápate, ¿no? Los serafines trabajan en la presencia misma de Dios, sirven al Señor en su presencia misma. Y es algo asombroso cómo Dios los capacitó para eso. Dios, hermanos, capacita a los suyos para el servicio. Si somos hijos de Dios, la Escritura dice que hemos recibido un don del Señor. Nos ha capacitado para servir a ese Dios que está sentado en el trono. Así como a los peces, así como a las aves, así como a los serafines, así también a sus hijos por la fe en Jesucristo. Nos capacita para su servicio. Y eso habla mucho de la misericordia del Señor, ¿verdad? Cuán dadivoso es Él. Pero también vamos a ver la parte triste. La parte triste de esta parte es que muchas veces nosotros no somos reverentes ante Dios. No somos temerosos ante la presencia de aquel que está sentado en el trono. Confundimos esa invitación abierta que Él hace diciendo, venid confiadamente al trono de la gracia, y confundimos el confiadamente con confianzudamente. Y a veces pretendemos acercarnos a Dios con chabacanería, acercarnos a Dios a nuestra manera, acercarnos a Dios sin temor y reverencia, cuando los mismos serafines tapan sus ojos y sus pies ante su presencia. Hermanos, qué bueno es que los hijos de Dios vayamos madurando para poder ser reverentes a nuestro Dios. Y no estoy hablando de lo externo primordialmente, ¿no? Empecemos con nuestro corazón. El Señor dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Con qué corazón venimos a adorar al Señor? ¿Vamos ante su presencia con un corazón lleno de hipocresía, o con un corazón sincero y arrepentido de nuestros pecados y con gozo de estar delante de Él y escuchar su palabra? Empecemos trabajando en nuestro corazón, hermanos, y acudamos a Él por perdón si es que eso es lo que requerimos al acercarnos a Dios. Y por último, punto número 3. Hemos hablado, número 1, el Dios santamente soberano. Número 2, el Dios santamente glorioso. Y ahora vamos a ver el número 3, el Dios santo, santo, santo. Versículo 3 de Isaías 6 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Algo interesante es que Dios le dio a los serafines alas, para volar y para cubrir sus ojos y sus pies, pero dejó sus bocas descubiertas. ¿Se dan cuenta? Él no le dio otro par de alas para tapar sus bocas. Y es así
porque tenían sus bocas descubiertas, que los ángeles podían alabar. Podían alabar. Y esa es la reacción, hermanos, que causa estar delante de la presencia de nuestro Dios. Adoración, alabanza ante quién es Él, quién está en ese trono. En su canto, los serafines clamaban diciendo: Santo, Santo, Santo. Esto se conoce como el trisagión, que puede también ser traducido como el 3 veces santo, ¿no? El trisagión. En la escritura hebrea, nosotros podemos apreciar que ellos tenían formas de enfatizar las cosas, y esta forma de repetición era una de ellas. Ellos repetían palabras para poder darle énfasis. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando, por ejemplo, en nuestra escritura subrayamos algo, ¿verdad? Para llamar la atención del lector a eso. O cuando nosotros le ponemos negrilla a las palabras para decir: pon atención a esto, ¿verdad? Esto es importante. Eso es lo que hacían o hacen los hebreos en su escritura cuando repiten palabras. Y voy ahora a leer algo que también dice Sproul con respecto a esta parte, y es algo que nuestro hermano Andrés comentaba hace un momento, ¿no? En las Sagradas Escrituras, dice R.C., en las Sagradas Escrituras, solo una vez un atributo de Dios se eleva al tercer grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios mencionada 3 veces en sucesión. La Biblia dice: Dios es santo, santo, santo. Y aunque la Biblia afirma, por ejemplo, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de ira, justo, etc., la Biblia nunca dice, por ejemplo, que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Pero la Biblia sí dice en 3 repetidas ocasiones: Dios es santo, santo, santo. Por eso decíamos hace un momento, ¿no?, al comenzar este mensaje, que la santidad de Dios es uno de los atributos esenciales de Dios, porque impregna todos los demás atributos del Señor, y es lo que de alguna manera también nos diferencia con quién es Él. Ahora, lo interesante también es que la santidad de Dios es uno de los atributos transferibles del Señor. Obviamente no es que nos hace a nosotros santos como Él es, porque ahorita vamos a explicar más precisamente qué significa santo, pero sí es uno de los atributos que da a los suyos, ¿verdad? El apóstol Pablo se refiere en todas sus cartas a los hijos de Dios por la fe en Jesucristo como los santos de Dios. El apóstol Pedro dice a todos aquellos que creen en Cristo Jesús: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es uno de los atributos transferibles de Dios, a pesar de ser también uno de los esenciales de su identidad. Nosotros tenemos un concepto de lo que significa santidad, y ahora vamos a ir desglosando el concepto de santidad. ¿Qué significa santo? La palabra santo significa que Dios está apartado de todo pecado, apartado de toda maldad. No hay oscuridad en Él, no hay tinieblas en Dios. Dios es perfecto, el más perfecto del universo. Dios es lo más puro, lo más sublime. Eso significa santo. Pero aunque este concepto que acabo de dar de santidad de Dios está correcto, en realidad no está completo. Falta algo. Sí, Dios, o la palabra santo, refiriéndose a Dios, tiene mucho que ver con la pureza moral de Dios, pero es mucho más profundo que eso. Cuando Isaías dice: Dios es santo, 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 no está diciendo solamente que Dios es puro, 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 o limpio, limpio, limpio. Isaías quiere expresar algo más que eso sobre nuestro Dios. Algo más profundo que su pureza,
que Dios es puro. Pero ¿qué es lo que quiere mostrar Isaías? Lo que Isaías quiere mostrar es que Dios es distinto. Dios está apartado de una forma especial de todo lo que ha sido creado por Él. Dios es diferente a todo lo creado por Él. Por eso es que incluso, aunque Él comparte su santidad con nosotros, Él no es santo como nosotros. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Pero la santidad de Dios va por encima. De ahí, por ejemplo, que se usa una palabra técnica para esto, ¿no? Trascendencia. Dios trasciende. Dios está muy por encima de todo y de todos. Eso es santo, visto de una forma un poco más profunda, más allá de la pureza moral. Dios es diferente. Es diferente. Él es el incomparable, Él es el único, Él es el trascendente. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la ira de Dios, ahí otra vez resaltan, ¿no? Decimos, ¿cómo puede Dios ser un Dios de ira, ¿no? ¿Que acaso Él no es amor? Dios es amor. Pero la ira de Dios es la expresión de su santidad. Cuando decimos que Dios es santo, moralmente hablando, y siendo diferente a todo lo creado, y nosotros vemos que ahora esta creación, como dice también el apóstol Pablo en Romanos, gime a una por el pecado. Definitivamente, si en una creación no caída hay una distancia, una diferencia entre Dios y la creación, imagínense una creación ya caída en el pecado. La ira de Dios es una reacción, una expresión santa de Dios, de que Él aborrece el pecado. Dios expresa su aborrecimiento hacia las tinieblas, hacia el pecado, y lo hace con ira. Y eso es lo que incomoda al mundo pecador. Ese atributo de la santidad de Dios incomoda tanto al mundo que reacciona queriendo hacerse un Dios a su manera, a su gusto, ¿verdad? Por eso es que vemos que ahora hay grupos que dicen, sí, nosotros somos cristianos, pero queremos a un Dios que acepta nuestro pecado. Nosotros creemos en un Dios que no nos llama al arrepentimiento, que nos deja vivir como nosotros queremos. ¿Se dan cuenta cómo rechazan al Dios santo? Porque la santidad de Dios definitivamente está ligada con su ira por el pecado. Porque Él no tiene compatibilidad con las tinieblas. Dios es luz. Recuerden lo que dice Santiago y lo que dice el apóstol Juan. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La ira de Dios es la expresión de su santidad. Ahora, cuando el apóstol Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, es llamativo no solamente por las palabras que Pedro dice, sino por quién lo dice, Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, que es quien dice estas palabras, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, él es alguien que experimentó el estar delante del 3 veces santo, y esa experiencia de estar delante de Dios le hizo ver cuál era su realidad, su paupérrima realidad espiritual. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? El apóstol Pedro estaba con los demás pescadores en el lago de Genesaret. Y después de toda una noche de estar tratando de pescar, no pescaron nada. Al amanecer se aparece Jesús y le dice a estos pescadores experimentados, lancen las redes al lago. Y bueno, los pescadores experimentados, entre los cuales estaba Pedro, seguramente se vieron hasta ofendidos, ¿no? Nosotros sabemos de pesca, Señor, pero tú eres el maestro, vamos a obedecerte. Y lanzaron las redes al lago, y la escritura dice que se llenó la red de peces. Es como si todos los peces en el lago de Genesaret hubieran saltado a las redes,
de tal manera que ya no abastecía. Hablaron a otra barca para poder ayudarles, y las dos barcas, las dos redes se llenaron de peces al punto de que empezaron a hundirse. Y es ahí el momento en donde Pedro se dio cuenta de quién era aquel que estaba delante suyo. Y Pedro habla, pero cuando habla no exalta el poder de Jesús cuando ve el milagro. Pedro exalta la identidad de Cristo. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, Señor. ¿Recuerdan la palabra que era exclusiva solamente para Dios? Kurios en griego, Adonai en hebreo, Señor. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. ¿Se dan cuenta que Pedro no reacciona ante el poder de Dios mostrado en el milagro, sino ante la identidad del Dios Santo, que es Cristo? Él dice: apártate de mí porque soy pecador. Tú eres diferente, Señor. Yo soy pecador. Tú sobrepasas, tú trasciendes todo lo que yo soy, Señor. Apártate de mí. Ese es un encuentro personal con el Santo. Esa es la misma reacción que tuvo Isaías en su visión, cuando se dio cuenta de que aquel sentado en el trono, cuyas vestiduras gloriosas llenaban todo el templo, y escucha a los serafines, quienes se tapaban los ojos y se tapaban los pies, clamando: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra es llena de su gloria. ¿Cuál es la reacción de Isaías ante el Santo? Ay de mí, dice Isaías 6:5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Una vez más, esa convicción de pecado, ¿verdad? En Pedro y en Isaías, ante la presencia del Santo. Hermanos, esto es lo que sucede realmente cuando tenemos un encuentro con el 3 veces Santo. Tenemos convicción de nuestra condición pecaminosa. Caemos en un temor absoluto ante la presencia de aquel que aborrece el pecado porque es santísimo. Esa es la reacción de Pedro, esa es la reacción de Isaías, hermanos. Eso es lo que causa el Señor, la presencia del Señor delante nuestro. Si alguien quiere negar que Dios es soberano, glorioso, que Dios es santo, 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 entonces debemos invitarle a mirar a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo nosotros podemos ver claramente que Dios es soberano, glorioso y santo, santo, santo. Cristo no murió en la cruz por gusto. Cristo murió en la cruz porque Dios es santo, porque aborrece el pecado. En Cristo, dice la Escritura, en Él cargó Dios nuestros pecados. Por eso Cristo sufrió la maldición de Dios. Cristo padeció lo que padeció porque Dios aborrece el pecado, porque Él es santo, santo, santo. Cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que Dios es glorioso en lo que relaciona a la cruz de Cristo, tenemos que hablar de su resurrección. Porque Cristo murió en la cruz, pero no se quedó ahí. Cristo resucitó glorioso, victorioso de la tumba, y está vivo y reina y da vida eterna y perdón de pecados a todo aquel que cree en Él. Dios es glorioso. Dios es santo. Pero también Dios es soberano. La cruz de Cristo muestra eso. El apóstol Pedro, refiriéndose al sacrificio de Cristo en la cruz, en Hechos capítulo 2, dice que todo eso sucedió en el conocimiento previo que Dios ya tenía. El decreto de Dios. Otra vez citando a Samuel Pérez Millo, ¿verdad? Él dijo: antes que Dios diga sea la luz, dijo Dios, sea la cruz.
Ese es el decreto de Dios para el sacrificio que Cristo cumplió a su tiempo en la cruz del Calvario, para salvar a todo pecador que cree en Él, que mira al santo y al justo muriendo en aquella cruz por nosotros los injustos. Y para concluir, me gustaría tal vez hacer algunas preguntas que puedas ir respondiendo en tu mente, para llevarte tal vez a considerar algunos aspectos, ¿no? ¿Ya caíste de rodillas? ¿Caíste de rodillas ante el santo, santo, santo? Así como Pedro, así como Isaías. ¿Ya llegaste a una convicción de pecado? Una convicción de tu realidad espiritual delante de aquel rey sentado en el trono. Si no es así, como dice también Isaías, hoy es el día de salvación. Mira a Cristo, mira al santo, mira al justo, entregando su vida en la cruz, para que todo aquel que cree en Él, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si ya eres de Cristo, por la fe en el Evangelio, ya eres hijo de Dios. Gloria a su nombre. Pero también hay muchas cosas que nosotros tenemos para aprender. Estamos viviendo conforme a lo que proclamamos ser. Somos hijos de Dios, proclamamos ser hijos de Dios por la fe. ¿Estamos viviendo conforme a esa fe que proclamamos? Sed santos, es algo que hemos visto, ¿verdad? El apóstol Pedro hablando a la iglesia, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Estamos luchando contra el pecado diariamente. No estoy diciendo que seamos perfectos, hemos dicho que el único perfecto es Dios. Pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, de tal manera que así como Dios aborrece el pecado, nosotros tenemos que aborrecer el pecado y luchar contra el pecado. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 7 de la lucha que él en su carne tenía contra el pecado que moraba aún en él. Esa tiene que ser la lucha diaria de un cristiano. Uno que ya es santo en Cristo tiene que luchar contra el pecado, aborrecer el pecado. No te olvides, como dice Pablo a Timoteo, eres soldado de Cristo si ya eres su hijo. Eres soldado del ejército del Señor. Y un soldado cuando se cae, se levanta y acude a su capitán. No te alejes de tu capitán. Más bien acércate más a él. Acércate a Cristo, acércate al Señor. Aférrate a su palabra, alienta tu alma con quién es Él y con sus asombrosas promesas. Levántate y ahora sí, continúa corriendo la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús, el cual es autor y consumador de nuestra fe.